Moni. Buenos días. Ok, ya saludaste otra vez, vuelvo a saludar, que se escuche bonito. ¿Cómo estás? Buenos días, amor. Uy, me dijo amor, primera vez que me dices amor. Me siento vivo hace un día. Igual que tú nunca me has dicho, pero bueno, no importa. Una vez llega Mafalda y el papá le da un beso. El papá está así en el baño, sigue arreglándose para salir ya temprano para el trabajo. Y se está a punto de afeitar, entonces Mafalda llega así toda espelucadita y le da un beso aquí en el cachete. Sí, con todo el y todo, así toda dormida se va. Y luego aparece el papá en el trabajo con un pedazo de barba aquí. No se quiso afeitar. ¿Me das un beso aquí para no afeitar? No soy Mafalda. Buenos días, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que hoy sea un día maravilloso, que hoy la palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Empezamos, Moniquita, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, y amén significa así es, así es. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad que tú nos das. Porque todos los días siempre es un regalo lindo que nos das. Y hoy queremos hoy recibir tu palabra, recibir tu mensaje de amor, para que cada día podamos ser esos dignos hijos tuyos. Disponemos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, todo lo que somos a ti, papá. Somos tu creación, somos tus hijos, para que nos des ese regalo de tu palabra viva. Bendito y alabado seas por tantos regalos que nos das. Amén, amén, amén. Que esa palabra sea ese alimento para nuestro espíritu y nuestra alma. Amén. Moriquita, tenemos hoy ¿a quién? Vamos a leer a quién. A Lucas. A Lucas. Hay alguien que todavía no se ha leído. Ya llevamos 92 mensajes y hasta ahora no se ha leído un texto. ¿Cuál no se ha leído? ¿Ustedes cuál creen? Uno de los evangelios. Súper sencillo. Súper sencillo. A ver, ¿cuál me dice? Alguien me dijo, Rafa, no se ha leído tal. Mándeme un mensajito a ver si de pronto me dicen cuál. Bueno, vamos a leer a Lucas capítulo 11, versículo 47 al 54. Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. Por eso Dios en su sabiduría dijo, les mandaré profetas y apóstoles, y matarán a algunos de ellos y perseguirán a otros. Pues a la gente de hoy Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas que fueron asesinados desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo que Dios pedirá cuentas de la muerte de ellos a la gente de hoy. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la puerta del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Cuando Jesús les dijo estas cosas, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndole trampas para intentar acusarlo de algo que él dijera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, yo te confieso, Moni, que yo no había escuchado, es la primera vez que yo escucho lo de mi Jesús con respecto a hacer los sepulcros. Qué interesante. O sea, interesante lo que plantea ustedes que hacen los sepulcros. Y mira que se va a pedir cuentas inclusive de la sangre de los profetas, inclusive desde Abel, y habla de Zacarías, y también no solamente va a ser de ellos, sino también la sangre incluso de los profetas del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, todo, por ejemplo, tantos que han muerto, incluso en nuestra era, también tantos santos que han muerto. Nomás pensemos un poquito, por decir algo, lo que fue en México, cuando hubo esa persecución tan impresionante hacia la época de los cristeros, creo que llama, esa época. O sea, increíble, ¿no? O sea, bendito sea mi Dios,
De una u otra forma, si nosotros nos convertimos, ¿cómo estamos de condenados de una u otra forma? Condenados porque hacer el sepulcro, ¿qué implica, Moni? Hacer el sepulcro de los profetas implica que uno sigue construyendo con nuestro actuar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de sentir, de pensar, estamos construyendo sepulcros. O sea, estamos sepultando prácticamente a las personas. Cuando renegamos de la iglesia, seguimos sepultando a los profetas porque estamos negando que la palabra es real, que lo que ellos hicieron por nosotros es mentira, porque vivimos simplemente como el momento de ahora, el estar consiguiendo el dinero, el buscar dinero para conseguir un mejor carro, luchar por estar consiguiendo una casa. A veces no se tiene tiempo de nada. Alguien me pedía consulta y yo le preguntaba, ¿qué tiempo tienes para consulta? No, no tengo tiempo, me pega el domingo. ¿Y por qué? Porque trabajo todo el tiempo. No tenemos tiempo los dos. El uno trabaja por un lado, el otro trabaja por el otro. Y entonces digo, Dios mío, ¿qué pasa? Dios, o sea, ¿cómo van a ser familia si no tienen tiempo solamente para conseguir dinero? O sea, digo, Dios mío, ¿qué sucede? Realmente esa actitud implica el sepultar a los profetas y nos van a pedir cuenta. Y sigue nuestro Señor diciendo, ay de aquellos. Sí, pues lógico que cuando uno se siente, la palabra es interpelado, o sea, cuando se siente uno pues cuestionado, entonces ¿qué hace? Pues empieza a rebotarse, a juzgar, a criticar, perseguir. Sí, lo que hicieron con otra es, están haciendo el sepulcro del Señor Jesucristo, ¿sí? Como profeta, y lo empiezan a cuestionar y a preguntar bobadas. Lo mismo sucede, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando ustedes empiezan a ser tocados por el Señor Jesucristo, o sea, en su interior que la palabra les llega, que la palabra les cuestiona, entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que empezamos a cuestionar, ¿será eso verdad? Pero es que eso no es posible, como le dijeron a los discípulos a mi Jesús cuando hablaba del matrimonio y decía que es que no se pueden separar, la separación no es de Dios, es de Moisés, dijo. Entonces dijo, pero es imposible entonces seguir tu ley, es imposible, y se fueron. ¿Sí? O sea, volvieron a hacer un sepulcro. No sé cómo tú interpretas lo que el Señor dice porque es bien particular. Yo no lo había escuchado, Moni, y me encanta cuando se escucha algo nuevo, qué precioso. Cuando dice, ustedes que hacen los sepulcros de los profetas y siguen haciendo, y se les va a cobrar cuentas desde Abel, ¿sí? Porque Caín lo mató, el primer muerto de la historia, ¿sí? Desde Caín, que mata a Abel, hasta Zacarías. Bueno, y también pues obvio que todos todos lo que decía el Nuevo Testamento, como por ejemplo Juan Bautista, como también el primer mártir de la iglesia, que no sé por qué Esteban, porque no sé si el primer mártir fue Juan Bautista, no sé por qué nombran es una pregunta que tengo que resolver. ¿Por qué le dan el primer mártir de la iglesia a Esteban y no a Juan Bautista? Porque... ¿Tiene la respuesta? Porque es que Esteban es después de Jesucristo, o sea, después de que viene el Espíritu Santo. Bueno, puede ser. Bueno. Y en cambio Juan Bautista fue antes. Sí. Sí. Ah, bueno. ok. En todo caso, el Evangelio del día de hoy es una palabra espectacular porque realmente todos estamos diciendo que nosotros creemos, todos estamos diciendo que nosotros vamos a la iglesia, que nosotros asistimos a un grupo, que nosotros hacemos muchas cosas y queremos que nuestra familia asista a la iglesia, queremos que nuestra familia ore, queremos que nuestra familia cambie, ¿sí? Pero no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos con nuestra forma de hablar, de actuar, de proceder con nuestra familia, estamos impidiendo que la familia vaya a Dios. Muchísimos años, o sea, yo estuve orando por mi esposo, es parte de ese testimonio, y uno no se da cuenta que precisamente ese ir a la iglesia y estar diciendo, oiga, esa palabra es para usted, mire, vaya a la iglesia, mire, vamos al retiro, mire, oremos, mire, una cuestión, la otra.
Y seguía uno en su mal genio, seguía uno en su forma de responder, seguía uno en su persecución, seguía uno en tantas actitudes que no se habían cambiado de la vida, que uno se vuelve, a pesar de que te estabas leyendo la Biblia, a pesar de que estabas orando, seguías con las mismas actitudes de antes y eso hace que las personas no quieran acercarse a Dios. Eso hace que las personas detesten a Dios porque es como que a un pastel bien, pues que se ve supuestamente rico, que se ve supuestamente delicioso, tú lo pruebas porque te apetece y resulta que le percibes es un sabor salado en vez de dulce. Y claro, eso es una situación que no gusta. No gusta, y lo único que uno dice, no me dé de eso porque no quiero. Tú lo podrás ver muy lindo, se verá muy sabroso, muy de todo, pero sabe horrible. Y a pesar de que la gente lo vea, alguna vez nos pasó, alguna vez me pasó a mí que, ay, un pastel que se veía delicioso. Wow, pero cuando lo probé, Dios santo, no, gracias, muy amable. Y a mí me pasó Y eso. uno queda Estuvimos así en un como, matrimonio, estuvimos en un matrimonio y curiosamente, bueno, nosotros, no sé lo que si ustedes han tenido esa experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos a veces los sabores son extremos, o no sabe a nada, ¿sí? O tiene mucho dulce o es muy salado, ¿sí? Y probamos un pastel, se veía tan delicioso, uy, qué cosa tan dulce, Molly. Pero dulce, dulce, no podíamos comerlos de lo dulce que era, tenía muchísimo, muchísimo azúcar. Y alguna vez tú preparaste un pastel y te equivocaste de tarro de azúcar o de sal y le echaste sal. te- Bendito. entonces, eso es lo que a veces sucede con nosotros. O sea, si nosotros estamos realmente en el camino del Señor, deben haber cambios en nosotros, porque es que es la verdad. O sea, tú estás empezando a ver la vida de manera diferente, a entenderla de manera diferente. Es posible que tú estás de acuerdo con eso es lo que dice. Pero una cosa es entender eso, o sea, estar de acuerdo con esa situación y otra cosa es vivir esa situación. Entonces, mientras que tú no vivas esa situación, ¿qué es lo que estás haciendo? Te vuelves obstáculo, te vuelves un impedimento demasiado grande para que las personas se acerquen a Dios. Por eso dice, ni ustedes, ni los que los escuchan a ustedes van a poder entrar al reino de Dios. Y eso es una verdad. O sea, ni uno estaba haciendo las cosas porque uno se volvió, o sea, ahí sí como se dice, se vuelve religioso. Eso es ser religioso, donde tú no vives la palabra, sino que simplemente hablas de ella, oh, muy bonito, tienes unos discursos maravillosos, puedes decir cosas sensacionales, pero tu comportamiento es terrible, eso no ayuda a nadie, ni a él, ni a ella, ni a los hijos, ni a los tíos, ni a los padres, ni a nadie ayuda porque no van a querer estar en la iglesia. Entonces tenemos que vigilar esto porque eso lo está diciendo. O sea, uno cuando hace eso, uno tristemente, uno también está construyendo el sepulcro de los profetas. Cuando uno es el impedimento para que la familia llegue a Dios, uno también está construyendo el sepulcro de los profetas, porque uno está haciendo ver que lo que ellos dijeron no es verdad, porque lo que uno está haciendo es negando que esa palabra de Dios realmente lo pueda uno transformar. Y ahí uno lo único que está haciendo es dar un título. Por ejemplo, cuando los profesores, sí, uno es maestro, uno es profesor, uno también le quiere enseñar a los hijos, eso es ser maestro, eso es ser un formador. Tú quieres que tus hijos hagan algo. Eh, digamos que vuelvan al estudio. No quisieron estudiar y quieres que vuelvan al estudio. Pero resulta que a ti te pregunta alguno de tus hijos algo del estudio. eh, yo no entiendo eso, vaya dígale a su papá. Y entonces mandan del papá, no, no, yo no tengo tiempo. Y entonces el niño
llega con esa actitud de yo no quiero estudiar. Y entonces, que usted sí tiene que estudiar. Pero pidió ayuda y no se le dio. ¿Qué hicimos? Hicimos que los hijos no quieran estudiar. Le toca un trabajo, necesita una situación, porque ahorita los trabajos generalmente son más para los padres que para los hijos, ¿no? Y son bien complicados a ratos. Hasta uno entra en conflicto con esas tareas. Y el hijo le busca a uno ayuda y uno no. Uno empieza en la pelea, empieza en el alegato, empieza en la reprensión. Y uno quiere que el hijo estudie, pero las actitudes de uno no le están ayudando en nada a los hijos. Entonces, está uno matando a los profesores, en pocas palabras, porque definitivamente, ¿qué empieza uno a decir? Ay, es que en ese colegio no le ayudan, es que esos profesores ahorita, es que una cosa, es que esa otra. Empieza uno a decir de las autoridades en esa parte. Una. Y segundo, pues la actitud de uno hace que los hijos también digan, yo no quiero estudiar. No me interesa estudiar, quiero hacer otra cosa diferente. O se vuelve siempre el estudio, esa discusión, esa pelea. Y más adelante, pues ahorita los jóvenes renuncian muy fácilmente al estudio. ¿Qué hacen los papás? Bueno, mijito, entonces miramos a ver qué se va a hacer con usted. O sea que no, uno no hace lo que debe hacer, o sea, realmente formarlos. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo cosas muy claras. Nosotros estamos ayudando, de verdad. Nosotros estamos construyendo los sepulcros de profetas, especialmente en todo lo relacionado con Dios. Uno habla cosas, uno escucha unas situaciones terribles, uno escucha unos chistes que realmente son una grosería, eh, que insultan, que en nada es agradable al Señor, porque uno las cosas sagradas no las debería tomar ni en chiste siquiera. Uno las cosas sagradas debería realmente respetarlas, porque el Señor, o sea, nos pide que nosotros seamos cuidadosos con nuestra forma de hablar. Entonces, el chiste es algo que de doble sentido, que lleva una doble intención, y eso no es de Dios. Eh, Aparte de eso, todo lo que se reniega de la iglesia, de los sacerdotes, de las personas consagradas a esta misión de los misioneros, lo que se reniega de la iglesia, de lo que se dice, porque una cosa es nuestra iglesia y otra cosa son otras denominaciones donde no se puede negar, o sea, todos somos el cuerpo de Cristo y el Señor se manifiesta donde quiera, lo dice varias veces la palabra, donde personas que no eran del grupo del Señor y estaban expulsando demonios en el nombre del Señor, donde otros estaban allí, por ejemplo Cornelio, que no era judío, y resulta que él y toda su familia, siendo pagana, recibieron del Señor y fueron bautizados en el Espíritu. Entonces, nosotros no debemos hablar de las personas que están haciendo las cosas en el Señor, porque el Señor se manifiesta donde Él quiera. Nosotros no podemos decir esto no es sagrado porque simplemente por nuestra apreciación, ¿no? El Señor es el quien determina qué es sagrado para Él y a quién quiere utilizar Él. Entonces es muy importante que nosotros no sigamos construyendo sepulcros y fuera de eso no nos volvamos impedimento, ni seamos nosotros tampoco, o sea, esa piedra de tropiezo para que la gente no ingrese al reino de Dios. Entonces, por eso es que se le ponen llaves, como él le dice a los doctores de la ley, ¿sí? Porque antes los doctores de la ley se sentían que era para los fariseos. Y los doctores de la ley, como yo conozco la palabra, entonces a mí no me toca nada de eso. No me afecta en absoluto nada de esto porque eso solamente es para los fariseos. Yo no soy fariseo, yo soy doctor de la ley, yo conozco la palabra. Yo lo sé. How? El Toro sentado. Cacique pluma blanca. No, este es toro sentado. No, porque un cacique puede ser pluma blanca y es que un toro como se sienta. ¿Tú sabes quién era Pluma Blanca? No. Ay, lo estudié en estos días, me pareció curioso. Y curiosamente era un francotirador tremendo. ¿Pero indígena? No, era un francotirador que lo particular era que en su sombrero
se ponía una pluma blanca. ¿Sí? Y entonces por eso le decían pluma blanca. Bueno, No era un indígena. Y era un francotirador tremendo. Tremendo. entonces ahorita tenemos que ser francotiradores para matar demonios, ¿sí? Amén. Con nuestro testimonio. Ese es el arma, nuestro testimonio. En vez de utilizar esas llaves, como bien le dice a los sumos sacerdotes, perdón, a los doctores de la ley, ustedes que le ponen trabas, le ponen llaves que ni siquiera ustedes son capaces de cumplir y sí se las ponen a los demás. Fíjate nomás en las iglesias y en nuestras familias, Moni, que a veces ponemos tantas, y tú lo decías precisamente ayer, le pones tantas como trabas a las personas y le pones tantas tareas, incluso hasta nuestros sacerdotes, que hay que orar mucho por ellos. No todos, obvio, pero a veces no podemos juzgar toda la iglesia por un sacerdote, ¿sí? Entonces a veces ponen una cantidad de trabajos y se les olvida realmente lo que ellos tienen en sus casas. Y es que usted tiene que comprometerse frente a la labor de la iglesia. Y a veces las personas o los líderes espirituales o las personas que colocan de coordinadores colocan tantas trabas, pero tantas trabas, y a veces ponen tantas cuestiones que ellos ni siquiera son capaces de cumplir. Y sí le coloca a las personas y los ponen en unas tareas tremendas. O hay personas que en las casas ponen trabas cuando no permiten que se desarrolle un ministerio dentro del hogar, ¿sí? Entonces no tenemos tiempo y si tengo tiempo para la televisión, ¿no? Tengo tiempo para el partido de fútbol, tengo tiempo para las noticias, tengo el tiempo para la telenovela, pero no tengo tiempo para las cosas del Señor. No tengo que trabajar mucho. O tengo que trabajar, tengo tiempo para el trabajo, todo lo que sea, más de 12 horas diarias para conseguir dinero, cash, cash. Ya estoy aprendiendo inglés. Cash, cash. ¿Sí? Eso es ¿Sí lo primero que aprenden. ¿Sí? Cash, cash. Entonces, dinero, money, money, billete verde, como dicen en las canciones norteñas que antes escuchábamos. Tú escuchabas canciones, yo no. Esas canciones para mí no me gustaban, pero te encantaban las canciones de narcotraficante y cosas de esas guacalas. ¿No? No. No. Pues No, sí. nunca me han gustado. Y entonces, de verdad, que el billete verde y que no sé qué cosas, eso te pones trabas por todo, dices no tener tiempo y no te está realmente nada ayudando a crecer espiritualmente. Aquí el Señor nos está diciendo fuerte, hay de ustedes que siguen todavía matando a los profetas con su forma de hablar, haciendo sepulcros, están llamando sepultureros, imagínense, sepultureros, ustedes que siguen sacrificando a la gente. Y recuerden ese pasaje bíblico cuando dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes nomás con el hecho de sentir ya están asesinando. Ya estás quitándole la vida con el sentir nomás, con el hecho de pensar, ya estás quitándole la vida. Es lo mismo que igual que él habla también de la fornicación o del adulterio. Cuando tú ves a una mujer o sientes deseo por una mujer, es igual como si estuvieras fornicando con esa mujer o con ese hombre. Es idénticamente igual. O sea, ¿cómo será el sentir de fuerte? ¿Cómo será la intención que hay en el corazón? Es que a veces se critica mucho la intención, pero la intención tiene mucho poder. Pues es que la palabra lo dice, o sea, antes de que ustedes pidan, el Señor ya ha leído Ha sus leído intenciones. sus intenciones. Ella Entonces, conoce imagínense. cuál es la intención que hay en el corazón. Entonces, por eso uno debe ser muy cuidadoso de estar siendo uno un sepulturero, porque aquí el Señor nos está llamando, dejen de ser sepultureros, de estar matando, quitándole la vida a los profetas. ¿Qué quiere decir a los profetas? Que tengan cuidado con hablar mal de la iglesia. De quitarle Tengan la vida. cuidado, sí, tengan cuidado de hablar mal del Papa. Pueda que él se equivoque. Hay cosas que yo personalmente no, o sea, hay cosas que no me gustan, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo vaya a hablar mal del Papa. En absoluto, es nuestra autoridad, ¿sí? Hay cosas que de pronto no acepto en el sentido que pues va, bueno, independiente, no quiero entrar aquí como en detalles. Pero, anyway, segunda palabra que estoy aprendiendo. Pero mira una cuestión, Rafa, que también es, o sea, con lo que estás diciendo y que me hiciste caer en cuenta antes de que se nos acabe el tiempo, tiene que ver con no matar la fe de los niños. Porque nosotros sí que nos estamos volviendo un estorbo para la fe de los niños. Los niños es el reino de los cielos. Sí. Entonces, nosotros somos los primeros que estamos matando la fe de los niños porque además ni siquiera los alimentamos para la fe. Y con nuestro testimonio ellos nos quieren acercar al Señor. Entonces llegan a la adolescencia y, mejor dicho, están perdidos. Por eso la palabra es clara que dice que nosotros debemos educar a los niños
a los niños para que ellos cuando fueren viejos no se apartarán de Dios. O sea, tenemos que educarlos, pero para Dios. Y nosotros nos estamos convirtiendo en asesinos de la fe de los niños. Ten cuidado entonces la forma de hablar, ten cuidado con lo que haces, en especial lo que hables, lo que hay en tu corazón y en tu mente. O sea, ponte a orar. Y como dice la canción linda, carismática, una canción muy preciosa, pon en mi boca un centinela que dirija mis palabras, no me dejes caer en la maldad y no permitas que comparta los planes del malvado. Sálvame, Señor, con tu bondad. Sálvame, Señor, con tu bondad. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi oración como incienso en tu presencia y mis manos como ofrenda de la tarde. Dios te bendiga. Que tengan un excelente día.